Buenos días, Fernando Onega. Aló, Alsina, muy buenos días. ¿De qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Sorpréndeme. Pues me temo que no queda más remedio que hacer la crónica del ruido. Es que la palabra ruido, como hemos escuchado, es la preferida por Pedro Sánchez para hablar de la situación política. Y hay efectivamente mucho ruido político en España. Hay el ruido contra él, contra Sánchez, por su creación, llamémosle, literaria. Los decibelios vuelven a subir, a pesar del conejo, la liebre de los aforados, tras el descubrimiento del plagio en el libro, o las comillas que se perdieron camino de la imprenta, o el error involuntario, fallo que se va a subsanar en una próxima edición. Algo cutre, dijo Pablo Iglesias. El presidente se va a explicar en el Senado y la pregunta empieza a ser si explicar es suficiente, porque la intención del PP y Ciudadanos es simplemente derribar. Otro ruido surgió de este programa de ayer, de las palabras de Ernest Maragall y los desmentidos y autodesmentidos por haber deslizado que si el gobierno decide la política criminal puede instar a la Fiscalía a retirar el delito de rebelión. Puede y debe. Maragall, futuro candidato a la alcaldía de Barcelona, se quedó corto porque el ruido de la calle fue exigir la libertad de los presos, y yo me sigo preguntando qué ocurrirá si los presos preventivos de hoy son presos condenados dentro de unos meses. Y eso pareció un susurro al lado del inefable Torra, que cogió un chat privado de unos cuantos jueces que opinan sobre el procés y no llegó a llamarles fieras, que eso lo reserva para el conjunto de los españoles, pero arremetió contra el sistema judicial, reclamó la dimisión del Esmes y siguió llamando, claro, a movilizar la calle. Esos jueces son un par de docenas, entre los más de 5.000 que hay en España, y supongo que tienen alguna libertad de expresión, al menos cuando hablan en privado. ¿Qué es la libertad de expresión para Torra? ¿Solo elogiar el independentismo? También vino ruido del País Vasco porque Urkullu plantea una España confederal inspirada en el modelo europeo, donde hay diferentes sentimientos de pertenencia nacional. Y él quiere menor dependencia del Estado. Y ahí planteo, ¿de verdad cabe menor dependencia del Estado en el País Vasco? Y sigue el ruido en el Ministerio de Justicia, que recogen los sensores del Confidencial con este último alboroto en su edición de hoy. Cuando la actual ministra Delgado llegó al ministerio, Baltasar Garzón se ofreció a Sandro Rosell para sacarlo de la cárcel. Es toda una novela de cruce de influencias o intento de influencias que quizá algún día se consiga aclarar. Sumando todo eso, la oposición cree y dice que la legislatura está agotada y atisba elecciones. Dice hoy el diario La Razón que PP y Ciudadanos creen que esto no aguanta un año, o sea que habría urnas antes del próximo verano. Es otra parte del ruido. La Razón efectivamente lo dice así. PP y Ciudadanos ven elecciones antes del verano. No llega a otoño. Creen que no habrá presupuestos y será la baza del PSOE para convocar. Por el contrario, ABC introduce este matiz. Sus socios blindan a Sánchez por temor a que adelante las urnas. ¿Sacará el presidente algún beneficio de su propia debilidad? Y como mucho depende de los presupuestos, ¿qué ocurrirá si la mesa del Congreso contradice a la de la Comisión de Justicia y rechaza el atajo para anular la ley de estabilidad? Es una de las intrigas del día. Mucho más abajo, los ruidos menores, pero escandalosos. Esa diputada del PP que llamó en la Asamblea de Madrid a Franco el caudillo que ganó la guerra, y ese concejal de Torrelodones que chantajeó a la alcaldesa para que no se presente, y si se presenta podría tener consecuencias personales. ¿Esto es un comportamiento mafioso? En este panorama, el diálogo de Aznar y Felipe González sobre la Constitución parecía un oasis de paz. Nunca se les vio tan colegas, dice El País, el periódico que los convocó, y me temo que ese diálogo anticipó lo que será el tono del 40 aniversario de la Ley de Leyes, la necesidad de reformarla, cómo y para qué. Pareció un prólogo de ese debate. Fuera de aquí, donde habrá ruido será en el Reino Unido, porque los 27 rechazan el Brexit de May, no admiten el portazo y le dan un mes para cambiar. Como se ve, romper no es tan sencillo. Y en la vida y el bolsillo de los ciudadanos, dos asuntos: luz y diésel. De la luz, fíjense qué duda más curiosa acaba de surgir. ¿Aplicarán las compañías a los usuarios el ahorro de la suspensión del impuesto a la producción? ¿O será como el IVA cultural, que no se notó en el precio de las entradas de cine? Y del diésel, apunten, el litro subirá
casi 4 céntimos, 3,8 exactamente. Y el 34% de los coches usan ese combustible. Y creo que no son precisamente los coches de los ministros y los ricos. Y además puede haber impuestos al ahorro. Eso se publica hoy. Lo decías tú ayer, querido Alsina. ¿Esto no es subir impuestos a la clase media? Ah, claro. No, el presidente ha dicho que a la clase media no se le pueden subir impuestos porque él entiende que ya se soporta demasiada presión fiscal. Entonces, igual es que el diésel se lo van a subir solo a los automovilistas que, no siendo ni profesionales ni taxistas ni no son tampoco de clase media. A usted, señora, ¿no? Por ejemplo. Sí, a usted, señora. Está escuchando. Si es usted rica y tiene un coche diésel, entonces usted sí va a tener que pagar. Es un buen asunto este, sí. Y el